pueden ver a través de Deportivo de México, que es el canal 500. Para meter algún hashtag, yo soy Enet, y poner fotos sobre lo que se está viviendo en las Olimpiadas. Bueno, Javier. Bueno, pues tenemos que hablar un poco más de la Olimpiada Nacional 2016, que se llevó a cabo en la ciudad de Querétaro, si no me equivoco. Y bueno, aquí nuestros compañeros tuvieron participación. Esta ya concluyó la mayoría de sus etapas. Y bueno, tenemos que el estado de Jalisco fue el que acaparó el mayor número de medallas conseguidas por quinto año consecutivo, me parece. Y bueno, esta es una muestra más de que el deporte también en todos los estados de la República se mantiene vigente, ¿no? También en el norte del país, en Nuevo León, tuvo muy buenos resultados. Y bueno, cuéntanos un poco más de tu experiencia allá, Lalo. ¿Qué viste por allá? Gracias, Javier. Quiero recordarles que cada año la Olimpiada se hace en algún estado en específico. Este año, por cuestiones de CONADE, decidió dividir las disciplinas deportivas en diferentes estados. Cada estado que quisiera desarrollar esa parte de la Olimpiada pues podía proponer su estado y lograrlo así. En este caso, en Querétaro se realizó la parte de taekwondo. También tuvimos ping-pong tenis de mesa. En Guanajuato tuvimos todo el remo, clavados, y así se desarrolló todo. En esta ocasión a mí me tocó trabajar de juez en Querétaro por parte de taekwondo. Y bueno, muy padre las competencias. Quiero agradecer al staff de la federación que desarrolló un buen desempeño, organizó las competencias muy bien. La verdad es que este año se organizaron para que no fuera tan cargada el número de combates en los días, lo distribuyó en más días y aparte metieron competencias nuevas. Recuerden que tenemos combate normal, combate libre, también tenemos punches o formas, y este año metieron el freestyle, que es punche, como artístico, como gimnasia artística, algo así más o menos, y lo metieron y la verdad es que está muy padre. Y también lo que impactó fue que metieron competencias de combate, pero por equipos, 5 competidores contra 5 competidores de taekwondo. Entonces entran, pelean 1 contra 1 y después para hacer cambio tienen que pedir, el entrenador pide el cambio sin que se detenga el combate ni el reloj, se le da la señal de que pueden hacer cambio, salen y entra el siguiente competidor y así se van enfrentando los 5 contra 5 y es el que realice mayor número de puntos obtenidos por combate o que tengan una diferencia. En esta ocasión fueron de 30 a 40 puntos más o menos. Y esto fue lo que se desarrolló allá. En este caso mi compañera Pamela, que no se encuentra al día de hoy por cuestiones laborales también, ella estuvo trabajando también en la parte de sistemas, fue la que se encargó de poner los sistemas de marcación y la parte para las señalizaciones de los combates. ¿Cómo ves, Javier? Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, volviendo al tema de los resultados generales, tenemos que Nuevo León quedó en primer lugar de la Olimpiada Nacional con un total de 568 preseas, 216 de oro, 187 de plata y 165 de bronce. En segundo lugar, Nuevo León con 472 medallas,
164 de oro, 151 de plata y 157 de bronce. Y en tercer lugar tenemos a Baja California con 402 medallas en total, con 144 de oro en total de ellas. Bueno, tenemos que la Ciudad de México obtuvo un quinto lugar con 164 medallas, 45 de oro, 60 de plata y 59 de bronce. Bueno, también tenemos muchas de las disciplinas que se llevan a cabo de aquí en la Olimpiada Nacional. No todas las disciplinas que se llevan a cabo aquí son olímpicas, hay muchas que son incluso ni son olímpicas ni son de exhibición, entonces pues podemos ver que hay boliche, nado en aguas abiertas, hockey sobre pasto, rugby 7, softball, algunas disciplinas que como saben pues no son olímpicas y otras que sí lo son, como el taekwondo, como nos comenta Lalo, luchas asociadas, tiro con arco y demás. Así es, este evento es el más importante en México, organizado por CONADE. Todas las autoridades que están a cargo del deporte en México realizan este evento cada año y es de las justas más importantes. De aquí se centralizan los talentos a nivel nacional y muchos ocupan este evento como para formar sus selecciones, que los representan a nivel internacional. Se van concentrando. Un punto muy importante y gracioso, ¿no?, que nos estaba comentando la otra vez el doctor Víctor de Lucio, que estuvo en el programa, que año tras año, por lo regular, Jalisco siempre se lleva a la Olimpiada Nacional. Pero cuando hacen un balance entre seleccionados nacionales, entre Jalisco y Nuevo León, aunque no queda en primer lugar, es el que tiene más seleccionados de su instituto a nivel nacional. Entonces, ese es un dato muy importante y tendremos que analizar más a profundidad por qué es que sucede esto, ¿no? Porque es que tiene más Nuevo León, a pesar de que no gana la Olimpiada. Y bueno, quería también agradecer y darles una felicitación al estado de Chiapas, ya que ellos en la parte de taekwondo siempre quedaban alrededor de quinto, sexto lugar, pero del año pasado a que empezaron a trabajar más duro, lograron obtener el segundo lugar de la Olimpiada Nacional en la disciplina de taekwondo. Obtuvieron muchos oros, platas y bronces, y bueno, se nota el trabajo que está realizando el profesor William, Glimmer de Jesús, el profesor Enrique Vera. Pues les mando un saludo, hemos estado trabajando con ellos y me da un gusto saber todo lo que han logrado, y también a Enrique Vera, a su hijo Enrique Vera, que ganó medalla de plata en la Olimpiada. Y bueno, es gracias porque la final la perdió contra el Politécnico, y es de donde vengo yo, ¿no? Entonces, todo emocionante, estuvo padre, la verdad. También al profesor Noé González del Instituto Politécnico, que ganó sus competidores ganaron medallas de plata. Y bueno, no quiero hablar de más, mucho, pero tengo que mandar saludos porque me lo pidieron mucho. Y quiero mandar saludos a David García, que es juez de Tabasco, también a Osmin García, que es director de la Asociación de San Luis Potosí. Tenemos ahí una entrega de revista, ya que la temática era si alguno en la Olimpiada me reconocía, se acercara y hablarme sobre el programa, y se ganaba una revista. Y bueno, él la obtuvo, se grabó y está en la página del Facebook la entrevista. También a otros jueces, que es Cintia Guadalupe Ponce y Lisa Reilly de Aguascalientes, que me estuvieron aguantando allá durante una semana y media. Bueno, pues sí, ya con eso es más que suficiente, ¿no? Sí. Oye, bueno, para poner en contexto un poquito más sobre los Juegos, sobre las Olimpiadas Nacional, en este año 2016, quiero que sepan que dentro de ella participan los ahora 32 estados de la República, y como dice Lalo, también participa alumnos del Politécnico, también de la UNAM, y del Instituto de Mexicanos en el Extranjero, haciendo un total de, por así decirlo, 35 estados o equipos que participan dentro de estas Olimpiadas. Y bueno, y obviamente pues su objetivo es buscar talentos deportivos de las disciplinas que participan en estas Olimpiadas y que nos puedan representar las selecciones nacionales de cualquier disciplina, tanto en Juegos Panamericanos, Mundiales, Centroamericanos, y obviamente pues el objetivo de deporte nacional, que son los Juegos Olímpicos. Sí, claro. Cabe mencionar que los que ganen van a una Olimpiada
una Olimpiada Mundial que se celebra cada 2 años, ¿no? Me parece que el próximo año va a ser en Turquía, en 2017, o sí, no recuerdo bien, pero hace dos años fue, no, el año pasado fue en Seúl y 2 años anteriores fue en China. Y una compañera del ENER tuvo participación dentro de estos Juegos en la Olimpiada Nacional. Sí, hay que mencionar que cada federación elige el evento a los que van a asistir y también de qué evento va a elegir a los que los van a representar. En este caso, les hablo de taekwondo porque soy de taekwondo y de lo que más conozco. Separaron, hay categorías, la Olimpiada era hasta sub-21 y ahorita ya no lo hicieron eso. Las categorías mayores hicieron otro como tipo Olimpiada, otro campeonato en Tijuana y esos van a un evento, mientras que los infantiles van a otro evento. Entonces también la federación es la que elige de dónde va a escoger a su selección y para qué evento determinado. No todos van a los mismos eventos, ellos van separando los deportistas, qué evento es mejor rankeado y para que ganen puntos y a cuál se van a presentar. Así es. Y la preparación de los atletas de verdad que es de lo más minuciosa, ya que ellos presentan sus selectivos estatales primero por estado, después se va a una etapa regional y así al último logran llegar a la etapa nacional donde se presenta lo mejor que hay en el país, en esas categorías, en esas disciplinas y en esas edades. Es muy importante la delegación, la organización que realiza cada entidad. Saludos al profesor José Luis Onofre, que está a cargo del Instituto Politécnico Nacional, al profesor Sámano, que nos ayuda ahí con el selectivo representativo de UNAM. ¿Qué otro? Bueno, hay varios, ¿no? Es difícil nombrar a todas las entidades y de todos los deportes. Tendremos que sacar una lista interminable. Sí, pero la organización que lleva CONADE, pues la verdad, de lo mejor, ¿no? Ahorita no se presentaron percances para realizar el evento. Sí, déjenme comentarles. A lo mejor ya muchos lo saben, ¿no? Pero la Federación Mexicana de Taekwondo tuvo ahí un ajuste, cambiaron de director. El director pasado era el licenciado Juan Manuel de Aguascalientes y bueno, en esta ocasión el que quedó electo fue Raimundo, es el director ahora. Dentro de estos cambios, cambió la dirección del arbitraje, es para todos los taekwondones que quieren algún tipo de información. En el arbitraje había un director nacional, ya no lo va a ser así, ahora se dividen en 2 directores, uno va a ser para punce y otro va a ser para combate, y cada uno se va a encargar de la elaboración de los eventos y la convocatoria de los jueces. Asimismo va a haber 2 personas del comité de la federación evaluando el trabajo de estos grandes jueces, que quiero mandarle saludo, que es Mario Ruiz de Michoacán, él va a ser el encargado de Kirugi, combate, y Juan Carlos Jiménez, que es de Querétaro. Entonces son cambios nuevos que esperemos que funcionen y que sean en pro del deporte, que yo estoy seguro que va a surgir así. El director de la federación ya se acercó, nos propuso varias cosas, proyectos que van a realizar y pues eran muy interesantes y teníamos que avisarlo porque luego a nivel nacional no conocemos quién es el director de cada federación y todo esto. Entonces para que ya lo sepan, cambió de dirección y ahorita está el profesor Raimundo. Bueno, ya supimos un poco más sobre lo que fueron la Olimpiada Nacional 2016 y vamos a hacer un pequeño corte, no se vayan y regresamos con nuestra invitada, con la maestra Tania Jiménez, egresada de la maestría en Ciencias del Deporte del ENER, nos va a contar un poco de su experiencia dentro de ella, ¿no? Y bueno, regresamos a Deportenet por la excelencia del entrenador. Regresamos, no se vayan. Hasta luego. Plaza Maratones, el mejor tour operador de México que lo lleva a las mejores carreras y maratones del mundo. Venga con nosotros y conozca la mejor forma de correr y conocer el mundo. Plaza Maratones. Bienvenido al maratón más grande y espectacular del mundo. Por supuesto, nos referimos al Maratón de la Ciudad de Nueva York.
La carrera, que año con año congrega a más de 54,000 corredores y los lleva por los 5 distritos de esta cosmopolita ciudad, que son Brooklyn, Queens, Manhattan, The Bronx y Staten Island. Además de contar con la participación de 12,000 voluntarios, más de 2 millones de espectadores en las calles de la ciudad y más de 10 millones de telespectadores. Esta es la gran fiesta de la ciudad de los rascacielos. El día en que la ciudad que nunca duerme se congela por varias horas para que esta fenomenal carrera se apodere de sus calles. El maratón comienza en Staten Island, en Port Wadsworth. Luego te llevará por el impresionante Verrazano Narrows Bridge. Después de pasar por este puente, el recorrido te llevará por las calles de Brooklyn, pasando por el Fourth Avenue y el Bedford Avenue. Correrás por una variedad de vecindarios como el Bay Ridge, el Sunset Park, Park Slope, Bedford-Stuyvesant, Williamsburg y el Green Point. Al llegar a la marca de medio maratón, cruzarás el Pulaski Bridge para así adentrarte a Long Island City, en Queens. En este distrito podrás recorrer el bellísimo East River a través del Queensboro Bridge y así entrar a Manhattan. Es este el punto que algunos consideran el más cansado del recorrido, pero no te desanimes, ya que todavía te falta correr en el First Avenue. Cruzar una porción del Bronx pasando por el Willis Avenue Bridge y regresar un par de kilómetros al puente Madison Avenue. Después, atravesarás el condado de Harlem, pasarás a la Quinta Avenida y entrarás a Central Park, el parque urbano más famoso del mundo. Aquí, pasarás por el monumento de Columbus Circle para terminar la carrera en el famoso restaurante Tavern on the Green. Si quieres recorrer y conocer la Gran Manzana como pocos pueden, entonces corre con nosotros. En Plaza Maratones tenemos un paquete solo para ti. Con nosotros podrás conseguir la mejor experiencia en la mejor carrera del mundo. Y no te preocupes por tener que pasar por las tómbolas de los números. Si corres con nosotros, tu lugar está asegurado. Recuerda que nuestros paquetes incluyen hospedaje, número de la carrera, avión y muchas sorpresas más. El maratón de la ciudad de Nueva York es una carrera verdaderamente inolvidable. Porque recuerda que en esta pista, la estrella eres tú. Bueno, amigos de Deportenet, ya estamos de vuelta aquí a una emisión más. Y bueno, como les comentamos el bloque pasado, nuestra invitada el día de hoy es la maestra Tania Jiménez Narcia. Ella es egresada de la maestría en Ciencias del Deporte de la ENED y bueno, también es licenciada en Psicología y practicante de deportes de raqueta. Bueno, Tania, muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida. No, pues al revés, muchísimas gracias por la invitación, Pamela, Marta y Javier, Eduardo también. Quiero agradecer al doctor Alfonso Joffrey, quiero agradecer al maestro Pedro Gómez y con ello pues a todo el equipo académico, ¿no? Y a toda la plantilla docente con la que cuenta la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y pues muchísimas gracias por la invitación, de verdad que es un honor compartir con ustedes pues este escritorio. Al contrario, bienvenida. Muchas gracias. También Pamela ya está ahorita, se incorporó con nosotros. Buenas tardes, Pamela. Cambian el equipo de Deportenet, sale Lalo y entra Pamela. Cambiemos. Y bueno, Tania, cuéntanos un poco acerca de tu experiencia de la ENED, cómo llegaste ahí. Sabemos que no eres egresada de la licenciatura, pero ¿cómo es que te enteraste de la maestría y por qué quisiste ingresar a ella? Bueno, pues efectivamente yo estudié psicología, soy licenciada en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. De ahí, bueno, pues en mayo del 2014, una vez que termino la licenciatura, pues la siguiente pregunta que me surge es, bueno, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué sigue? Y pues justamente me meto a la página de CONADE, yo realicé ahí mi servicio social, estuve laborando en CONADE año y medio aproximadamente. Y bueno, pues siempre he estado como al pendiente de las noticias, el deporte y el deporte de alto rendimiento pues es mi más grande pasión.
Y es cuando decido que debo de ligar la psicología, y un área de la psicología es la psicología del deporte. Y bueno, pues cómo acercarme y cómo irme acercando, pero también contemplando y teniendo una mirada mucho más amplia, es justamente desde pues las ciencias del deporte. Y bueno, pues me encuentro que la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos es una escuela que ofrece justamente dentro de, además de la licenciatura en entrenamiento deportivo, pues es la maestría en ciencias del deporte. Y bueno, pues con el agrado y con la felicidad de haberme encontrado con grandes docentes, con grandes profesores y maestros, ahora colegas y compañeros, pues tengo el gusto también Javier y el profesor Germán, quienes pues cada 15 días y cada fin de semana están ahí desde las 4 de la tarde los viernes, de 4 a 8, sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, realmente que la maestría en ciencias del deporte es un privilegio. Qué bueno. Bueno, también cuéntanos, ¿llenó tus expectativas? ¿Entraste con dudas? ¿O cómo fue tu transcurso dentro de este periodo? Bien, bueno, para poder ingresar a la maestría, dentro de los requisitos que están, son pues una carta de exposición de motivos, con ello también una entrevista, y bueno, pues también entregar como tu currículum, ¿no? Y currículum también académico y deportivo. Es muy importante que quienes quieran ingresar, yo los invitaría a ingresar, realmente vale la pena, y aparte es totalmente dirigido hacia la investigación, y durante las clases también existen pues clases teóricas, que es muy importante, es toda la base teórica, pero también clases prácticas. Entonces estuvimos trabajando en el laboratorio ahí de la Escuela Nacional y también del CENAR, tuvimos la oportunidad de poder ahí estar participando. La maestría realmente tiene 6 líneas de investigación, se llevan a cabo durante los 2 años, son 16 materias que se cursan, y de ahí son 6 líneas de investigación que uno va realizando su tesis o su investigación, su documento, para poderse titular durante los 2 años. Entonces me parece que ha sido una experiencia realmente, como lo he dicho, ha sido un privilegio poder compartir con grandes profesores, también con grandes compañeros y con amigos ahora. Y cuéntanos, ¿a qué línea de investigación fue la que te inclinaste? Bueno, justamente mi documento recepcional fue y está enfocado a 2 líneas de investigación prácticamente, a la teoría y metodología del entrenamiento deportivo y la planificación contemporánea, y con esto también la concepción teórico-metodológico, ¿no? Entonces, esa era la primera, justamente mi primera pues pregunta que yo me hacía, ¿no? ¿Cómo poder mejorar el deporte y el deporte de alto rendimiento en México? Que mi tesis va enfocada justamente hacia el deporte de alto rendimiento en México. ¿Y cómo lo puedo, cómo hacer esta liga entre la teoría y la práctica? Porque uno está estudiando, está leyendo, sí, pero cuando uno sale al campo y uno está dentro pues en una cancha o en un tatami o en el dojo, es decir, en el campo de béisbol, en donde ustedes me mencionen, pues es muy importante también hacer justamente y tener un pensamiento crítico, pero con base en la teoría y en lo que uno está leyendo y está estudiando. Y justamente la maestría es de manera semipresencial, porque es de manera que uno va cada 15 días, y entonces es la discusión, la reflexión permanente ante lo que uno está haciendo fuera, es decir, de manera profesional, pero también que uno en la maestría lo está leyendo y lo está analizando. Entonces ha sido realmente muy interesante. Muy bien. Bueno, y al ser licenciada de psicología, ¿tuviste algún problema al inicio entrar a una maestría en ciencias del deporte y no tener las bases, las básicas, ¿no? Ajá. ¿Qué dificultades presentaste? Sí, realmente me parece que esa es otra ventaja de la maestría. Al hablar de ciencias del deporte estamos hablando de que la sociología interviene, que la filosofía interviene, la biología interviene, y obviamente desde mi formación, que es desde la psicología, ciencias sociales,
pues sí es un poco más complicado acercarse, por ejemplo, hacia la fisiología del ejercicio, hacia justamente la teoría, ¿no? Y la metodología del entrenamiento deportivo. Pero realmente esa es la base para que uno pueda hablar de ejercicio, de actividad física, de deporte de alto rendimiento o de deporte de rendimiento. Pues uno está hablando, definitivamente uno tiene que tener esa base de la fisiología del ejercicio, ¿no? Esa base, pues sí, de conocer al organismo y hablar de una contracción muscular, ¿no? Entonces, pues básicamente, realmente fue una experiencia, sí, efectivamente fueron las materias que más complicadas en mi caso, pero también han sido materias apasionantes. Sí, uno cuando comienza a conocer más acerca de los cambios fisiológicos que se dan en el organismo mediante un plan de entrenamiento, pues ahí empieza lo bonito, ¿no? Saber que lo haces, por qué lo haces, para qué lo haces, con qué objetivos, qué metas, o sea, es una cuestión muy padre y la verdad, pues muchas felicitaciones. Ella es ahorita maestra en Ciencias del Deporte y con mención honorífica apenas hace 2 semanas. La primera egresada con esta mención honorífica con un promedio de 9.7, que bueno, hasta el momento pues es el más alto que se ha registrado en estas, bueno, hasta que ella salió es de la 4ª generación de la maestría en Ciencias del Deporte de la ENED. Y bueno, vemos que tu trabajo de tesis es sobre la adherencia, si no me equivoco, sí, en la selección de judo de la selección mexicana de judo. Sí. ¿Cómo fue tu acercamiento con ellas? ¿Ya tenías algún conocido? ¿Practicaste con ellas? ¿O cómo fue tu acercamiento con la selección? Bien, bueno, pues como les comentaba, justamente, pues realicé esta investigación que justamente está dividida mi investigación en 4 partes, que es la introducción, justamente es hablar sobre pues cuáles son la justificación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Y básicamente el objetivo de mi investigación y de este documento recepcional tenía como, aquí lo traigo, es un regalo para el programa y para ustedes, entonces bueno, ahorita se los firmo. Y bueno, pues es un pequeño y muy humilde trabajo, pero bueno, pues con mucho cariño también se los traigo. Muchas gracias. Y bueno, básicamente en la introducción ahí lo que hablo es la justificación, el contexto, la problemática, y que cabe mencionar que para hablar de alto rendimiento y para hablar justamente de práctica deportiva es necesario mencionar que aparece dentro de la Constitución política. Y cuando estamos hablando de que aparece en la Constitución política, quiere decir que es un derecho. Y el Estado es quien debe no nada más promocionar, sino también fomentar y realizar y tener o hacer políticas públicas en orden de que toda la sociedad y la sociedad mexicana pues esté y tenga el derecho a la práctica deportiva, ¿no? Entonces, y cabe mencionar esto, me gustaría mencionarlo porque justamente México actualmente tiene graves problemáticas sociales y el deportista de alto rendimiento, desde el punto de vista y desde mi punto de vista, es un personaje que sí puede y modifica, porque así como es un personaje que tiene fama, que tiene grandes logros, puede impulsar a un país, y justamente porque está representando a nuestro país. Entonces, bueno, en mi primer capítulo es el sustento teórico sobre la adherencia al deporte de alto rendimiento. ¿Y qué es adherencia? Esa era como la grande pregunta, ¿no? ¿Qué estamos hablando de adherencia? Parecería como un término de nutrición o de otra área. Físico. Exacto, físico. Y bueno, pues adherencia al deporte, desde la psicología y desde la psicología del deporte, se ubica como el grado de cumplimiento que tienen los deportistas para su práctica deportiva. Pero con ello no nada más es necesario que asistan, que lleguen temprano, porque es necesario también mencionar que un deportista de alto rendimiento entrena aproximadamente 8 horas al día. Es decir, el deportista y una persona, un sujeto que ha decidido que el deporte de alto rendimiento es lo que quiere hacer en su vida, que es su proyecto de vida, pues al día está entrenando alrededor de 8 horas al día. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no es necesario que tengan o que llegue temprano en una primera sesión o en una segunda sesión,
sino que todos los factores también emocionales, es decir, toda la psique, lo que sería la mente, esté en ese momento con la calidad necesaria para llevar a cabo el entrenamiento, para lograr justamente las adaptaciones fisiológicas, psicológicas, técnicas, tácticas, ¿no? Que requiere el deporte de alto rendimiento, porque, bueno, como en el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, pues justamente el deporte de alto rendimiento se define como, pues, la práctica deportiva o la actividad reglamentada, pero con ella no nada más es pues la misma práctica del deporte, ¿no? De la disciplina, sino que con ella es representar a tu país y que se van a utilizar y que va a haber unas grandes exigencias técnicas y científicas. Me parece que, y encuentro en la propia definición una deficiencia en cuanto, y que justamente en mi tesis lo hablo, ¿en qué momento uno habla de un deportista o un sujeto que, si bien el deporte de alto rendimiento forma y transforma vidas, pero también en qué momento en México, cómo el propio deportista y cómo pues toda la gente, el equipo multidisciplinario está apoyando a este deportista o a una máquina de medallas? Entonces, bueno, como les comento, hablar de adherencia me parece que es un fenómeno pues bastante importante para conocer desde un inicio por qué es la práctica deportiva. Ok, muy bien. Pues, está muy interesante, la verdad. Sí. Son muchas aristas del que se desprende todo este gran tema. Como dices, no solo es el hecho del estudio desde tu perspectiva como psicóloga, sino todas las áreas que intervienen dentro de simplemente de una disciplina deportiva, ya no digamos del deporte como tal, sino de una disciplina. Y bueno, en el alto rendimiento, pues como vemos, es muy extenso, es infinitamente extenso. Y bueno, y obviamente aquí en México la intención es que este tipo de actividades lleguen a todo nuestro territorio. Pero bueno, vamos a seguir platicando de este tema muy interesante cuando regresemos del corte aquí a Deportenet, por la excelencia del entrenador, con nuestra invitada Tania Jiménez, recién egresada de la maestría del ENER. Regresamos, vamos a un corte. No se vayan. Plaza Maratones, el mejor tour operador de México que lo lleva a las mejores carreras y maratones del mundo. Venga con nosotros y conozca la mejor forma de correr y conocer el mundo. Plaza Maratones. Bienvenido al maratón más grande y espectacular del mundo. Por supuesto, nos referimos al Maratón de la Ciudad de Nueva York. La carrera, que año con año congrega a más de 54,000 corredores y los lleva por los 5 distritos de esta cosmopolita ciudad, que son Brooklyn, Queens, Manhattan, The Bronx y Staten Island. Además de contar con la participación de 12,000 voluntarios, más de 2 millones de espectadores en las calles de la ciudad y más de 10 millones de telespectadores. Esta es la gran fiesta de la ciudad de los rascacielos. El día en que la ciudad que nunca duerme se congela por varias horas para que esta fenomenal carrera se apodere de sus calles. El maratón comienza en Staten Island, en Port Wadsworth. Luego te llevará por el impresionante Verrazano Narrows Bridge. Después de pasar por este puente, el recorrido te llevará por las calles de Brooklyn, pasando por el Fourth Avenue y el Bedford Avenue. Correrás por una variedad de vecindarios como el Bay Ridge, el Sunset Park, Park Slope, Bedford-Stuyvesant, Williamsburg y el Green Point. Al llegar a la marca de medio maratón, cruzarás el Pulaski Bridge para así adentrarte a Long Island City, en Queens. En este distrito podrás recorrer el bellísimo East River a través del Queensboro Bridge y así entrar a Manhattan. Es este el punto que algunos consideran el más cansado del recorrido, pero no te desanimes, ya que todavía te falta correr en el First Avenue. Cruzar una porción del Bronx pasando por el Willis Avenue Bridge y regresar un par de kilómetros al puente Madison Avenue.
Después, atravesarás el condado de Harlem, pasarás a la Quinta Avenida y entrarás a Central Park, el parque urbano más famoso del mundo. Aquí, pasarás por el monumento de Columbus Circle para terminar la carrera en el famoso restaurante Tavern on the Green. Si quieres recorrer y conocer la Gran Manzana como pocos pueden, entonces corre con nosotros. En Plaza Maratones tenemos un paquete solo para ti. Con nosotros podrás conseguir la mejor experiencia en la mejor carrera del mundo. Y no te preocupes por tener que pasar por las tómbolas de los números. Si corres con nosotros, tu lugar está asegurado. Recuerda que nuestros paquetes incluyen hospedaje, número de la carrera, avión y muchas sorpresas más. El Maratón de la Ciudad de Nueva York es una carrera verdaderamente inolvidable. Porque recuerda que en esta pista, la estrella eres tú. Bueno, pues estamos aquí de regreso a Deportenet por la excelencia del entrenador con nuestra invitada Tania Jiménez Narcia, maestra ya en Ciencias del Deporte. Y bueno, cuéntanos un poco más sobre tu experiencia deportiva. Sabemos que eres practicante de deportes de raqueta. ¿De qué disciplina, qué especialidad? ¿Cuál es la ok. Bueno, pues todas. No, pues básicamente la verdad que yo he practicado pues toda mi vida. Desde los 3 años, 4 años he tenido la oportunidad de pues acercarme a diferentes deportes, ¿no? El deporte que más he practicado ha sido el fútbol y el frontenis. Son 2 de mis grandes pasiones. Sin embargo, pues estuve en un centro deportivo toda la vida, entonces tuve la oportunidad de conocer pues el softball, el básquetbol, el voleibol, taekwondo y natación. Entonces realmente pues no me cierro a solamente una disciplina deportiva, sino a la práctica de cualquier deporte, ¿no? Evidentemente, bueno, pues el fútbol ha sido como básicamente un eje importante en mi vida, en el cual pues me retiro de la práctica del fútbol por lesiones en las rodillas, por 2 operaciones. Entonces, bueno, pues, ajá, exactamente, aspirar al alto rendimiento con lesiones a los 12 años, 13 años, entonces ya está un poco más complicado. Y es cuando a los 13 años, 14 años, decido empezar a jugar frontenis. Y aquí es cuando creo que la importancia de la Escuela Nacional y de la formación de licenciadas y licenciados en entrenamiento deportivo, pues es fundamental para justamente la permanencia o el abandono de alguien que quiere estar en la práctica deportiva. El papel del entrenador o de la entrenadora me parece que es fundamental para que en ese momento el niño o la niña, y bueno, pues más grande, se mantenga en esta práctica deportiva. Y bueno, con esto va también un poco de la mano de la investigación y de la permanencia, ¿no? Porque justamente podemos encontrar que los motivos por los cuales la práctica deportiva se hace es por la diversión y también por un espíritu competitivo. Entonces, bueno, eso es importante. Tania, bueno, regresando a tu tesis, la metodología que utilizaste para acercarte bueno, más bien para realizar el estudio de caso con la selección de femenil, ¿no? De judo, ¿cómo fue lo que la realizaste? Perfecto, se hizo, bueno, pues fue una investigación que, como te comentaba, se realizó durante 2 años. Y justamente la aplicación de la investigación, es decir, el acercamiento que yo tuve con las judocas, fueron con 14 judocas, pertenecen a la Selección Nacional Femenil de Judo. Actualmente ellas, para poder participar en mi investigación, tenían que ser seleccionadas nacionales, tenían que haber participado en eventos nacionales e internacionales, esto quiero decir con campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos, mundiales, y estamos hablando de chavas, de mujeres de 14 años, 16 años, que ya pertenecen a la selección nacional. Y un poco cuando describo en mi documento recepcional sobre las características de la muestra, pues podemos encontrar que hay judocas que llevan 4 años
practicando, pero que desde los 8 meses ya son seleccionadas o fueron seleccionadas nacionales. Y por otro lado también encontramos que en la muestra que hay judocas que han practicado más de 20 años, 21 años, 22 años judo y que han sido seleccionadas y que son seleccionadas nacionales con gran técnica, por ejemplo. Entonces, en el discurso yo encuentro, eso fue muy, muy interesante, haber encontrado que hay diferencias en cuanto al compromiso deportivo y las razones y los motivos por los cuales ellas se mantienen en el alto rendimiento, pues son múltiples, ¿no? Entre ellas, pues básicamente es por diversión, que eso es fundamental, y porque el deportista de alto rendimiento o la deportista de alto rendimiento tiene un objetivo siempre cercano. Y cuando hablo de un objetivo es que ellas no entrenan por salud, no están pensando en salud, ellas están pensando en el siguiente mundial, en el ciclo olímpico, en 4 años de preparación para una competencia. Y con ello, pues en un año, bueno, pues ustedes expertos en el tema, pues sabrán que justamente hay competencias de preparación y competencias muy importantes de clasificación para poder ellas estar y participar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Por ejemplo, ahora en judo tenemos dos judocas y 2 representantes de México. Entonces, justamente, bueno, pues creo que algo muy importante dentro de mi investigación es escuchar, haberlas escuchado y haber tenido la entrevista con ellas. Fue una entrevista semiestructurada, la metodología es una metodología de tipo mixta. ¿Esto qué quiere decir? Que retomo un cuestionario de compromiso deportivo que mide algunas variables importantes que, como te lo comentaba, es apoyo social, diversión, pero también por otro lado se realizó un instrumento, que este instrumento es una entrevista semiestructurada, en la cual, bueno, pues fue validada por medio de juicio de expertos, en la que participaron, tengo el gusto de... Y también el agradecimiento pues muy profundo de que en el juicio de expertos fue conformado por el doctor Alfonso Joffrey, el maestro Pedro Gómez y 2 psicólogos del deporte que actualmente a nivel nacional son muy importantes, Margarita Cerviño, a quien le agradezco muchísimo toda su asesoría, y al maestro Miguel Ángel Durán Fritz. Entonces, realmente con ellos, con los 4, los 3, pues tuve la oportunidad de tener pláticas y de consolidar un instrumento en el cual me permitiera acercarme a las judocas, porque con ellas estuve una semana aproximadamente, más de 20 horas de entrevista, había judocas con las que tuve 2 horas, 3 horas de entrevista, ¿no? Entonces, bueno, pues es un trabajo realmente importante el haberlas escuchado y que ellas dentro del discurso dijeran, eso nunca lo había pensado. Y entonces ellas caen en un insight, o caen en como el 20, de diferentes procesos y de cómo ellas mismas o ahora permanecen en el alto rendimiento. Entonces, bueno, pues algo muy importante es la victoria, la excelencia deportiva, pero que yo aquí en la tesis pues sí me gusta y justo hice la diferenciación entre victoria deportiva y excelencia deportiva, porque pareciera que justamente pues se está exigiendo la medalla de oro, ¿no? Y justamente una judoka menciona, para estar en selección nacional y tener una medalla de plata, para mí eso es perder. Entonces, eso me parece que es un discurso importante que ellas están mencionando, en la que no se permite ningún error, en la que ellas para ganar es medalla de oro. Y más que nada ahí es donde entra la preparación psicológica, ¿no? Preparar al competidor para cuando no tiene los logros deseados, pues no se venga abajo todo el trabajo que ya traen de años atrás por una derrota de una vez, ¿no? Es donde el factor psicológico pues juega un gran papel, porque así como puede llegar muy bien a la competencia, al perder se llega al otro extremo. Sí, ¿qué complicaciones puede haber ahí? Pues justamente eso fue muy interesante. Cuando se les preguntaba, bueno, ¿qué sientes y qué piensas cuando ganas y cuando pierdes? Que es la dualidad en el deporte, ¿no? Sí. Es perder y ganar. Pero, ¿qué pasa cuando ganas? ¿Y qué pasa cuando pierdes? Y ellas explican que cuando ganan, sienten que no saben lo que pueden, dicen, no sé ni qué puedo hacer, no, es algo inexplicable. Pero cuando pierden, es justamente lo contrario, me quiero encerrar, no lo quiero hablar, a mí que no me estén diciendo nada.
Y entonces pareciera que el deportista de alto rendimiento se va construyendo con una intolerancia al fracaso y que eso, desde la política pública, pareciera que se está fomentando. Entonces, desde mi propia mirada, es importante pues justamente apoyarlos psicológicamente, pero también desde una manera, desde una preparación física y desde, pues diferentes ámbitos, ¿no? Para que también el deportista y la deportista tenga herramientas para conocer la derrota y que eso es un aprendizaje. Y bueno, otro ejemplo muy importante fue conocer el discurso de las judocas al mencionar y la analogía que hacen. Igual que en el judo, como en la vida, hay que caerse, pero siempre hay que levantarse, ¿no? Y el judo te enseña a levantarse. Entonces me parece que la filosofía que tiene este deporte, habría que ver el estudio que en otros estudios, en otras investigaciones, en otros deportes, pues cómo se concibe, ¿no? Pero el judo me parece que es un deporte en el cual la filosofía es muy importante. Claro, sí. Y con esta plática que tuviste con las judocas, ¿cómo es que ellas interpretan la derrota? O sea, ¿cómo ellas lo ven de una manera que las logra a veces tirar? O sea, en esta plática que tuviste, ¿cómo fue que tú percibiste esa palabra? ¿Cómo ellas la interpretan? Ok, bien, bueno, pues desde la definición del deporte de alto rendimiento, cuando ellas mencionan, se les preguntó, ¿y qué es para ti el deporte de alto rendimiento? Y ellas mencionan la palabra sacrificio en repetidas ocasiones. De 10 judocas que yo pude entrevistar, 8 mencionaron cuando deporte de alto rendimiento, ¿qué es? Ellas responden que es sacrificio. Mi pregunta inmediata, porque el sacrificio tendría un origen hasta religioso, ¿no? De muerte. Y entonces pareciera que, pues, ¿por qué se están sacrificando? ¿Por quién se están sacrificando? ¿No? Entonces... bueno, es ahí donde se separa el deporte competitivo al alto rendimiento, ¿no? Ahí es donde ya el alto rendimiento, pues, al entrenar 8 horas diarias, pues se nota la gran diferencia. Muy bueno. Bueno, pues no... Nos faltaron minutos. Como pueden ver, el tiempo se nos fue como agua en esta plática muy interesante y podríamos seguir nosotros 5 programas con este tema tan interesante, Tania. Te agradezco por haber estado aquí con nosotros y bueno, de nuevo felicidades por tu logro tan importante. La verdad es que no es tan sencillo y menos para los que ingresan a la maestría con otro perfil que no sea el entrenador. Es, bueno, por lo que me han contado muchos estudiantes actuales de maestría y como egresados, se les dificulta mucho, tan es así que los docentes también me lo han externado, que se nota la diferencia entre un grupo de los que no son entrenadores y los que sí son, porque ya tienen otra, ya dominan el conocimiento del proceso de entrenamiento deportivo, de la planificación y demás. Y bueno, creo que en este caso que alguien que con un perfil diferente lo haya hecho también, pues también es de destacar y de felicitar. Que de verdad se deben de retroalimentar, ¿no? Otras disciplinas que le ayudan mucho al entrenamiento deportivo. Pero bueno, muchas gracias, Tania. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y antes que nada me gustaría agradecerle, bueno, pues abiertamente al público, a quienes están, pero también al tutor principal de esta tesis, que es el doctor Víctor de Hugo Lucio Ávila, y con ello pues a todos mis compañeros. Bueno, pues muchísimas gracias. Estén atentos de las redes sociales, vamos a estar regalando algunas revistas. Saludos y nos vemos a la próxima. Felicidades a la maestra María Antonieta por su cumpleaños y nos vemos dentro de 8 días. Saludos.
Plaza Maratones, el mejor tour operador de México que lo lleva a las mejores carreras y maratones del mundo. Venga con nosotros y conozca la mejor forma de correr y conocer el mundo. Plaza Maratones. Bienvenido al maratón más grande y espectacular del mundo. Por supuesto, nos referimos al Maratón de la Ciudad de Nueva York. La carrera que año con año congrega a más de 54,000 corredores y los lleva por los 5 distritos de esta cosmopolita ciudad, que son Brooklyn, Queens, Manhattan, The Bronx y Staten Island. Además de contar con la participación de 12,000 voluntarios, más de 2 millones de espectadores en las calles de la ciudad y más de 10 millones de